Sporus vino al mundo cerca del año 50, en alguna aldea perdida de Grecia, cuando el Imperio Romano devoraba pueblos y convertía a sus hijos en monedas de cambio. Su nombre real se perdió en los registros de venta, como se pierden las lágrimas en el mar. Tenía el rostro de los ángeles tallados en mármol pentélico, ojos grandes como estatuas de Praxíteles, cabellos dorados que atrapaban la luz, y esa belleza andrógina que los romanos valoraban más que el oro. No conoció a sus padres. Su infancia fue un mercado de esclavos tras otro, donde manos ásperas examinaban sus dientes, probaban la firmeza de sus músculos, calculaban cuánto crecería su belleza. A los 8 años ya sabía que su cuerpo no le pertenecía, que era un objeto cuyo precio fluctuaba según los caprichos de compradores que hablaban en latín. Llegó a Roma en el año 62, cuando Nerón aún era el emperador dorado que recitaba versos y construía palacios. El niño fue adquirido por un comerciante especializado en esclavos decorativos para casas patricias. Su belleza era tan perturbadora que incluso las matronas más virtuosas se detenían a mirarlo. Fue su parecido con la emperatriz Popea Sabina lo que selló su destino. Cuando algún cortesano notó que el perfil del muchacho griego evocaba el de la mujer más poderosa del imperio, su precio se multiplicó. Ya no era solo un esclavo hermoso, era una posibilidad, una semilla de locura que esperaba germinar en los jardines del poder. Popea Sabina reinaba entonces sobre el corazón y la mente de Nerón. Era hermosa, ambiciosa, cruel, y sabía manejar al emperador como un artista maneja su cincel. Había apartado a Octavia, la esposa legítima, y se había sentado en el trono que correspondía por nacimiento a otra mujer. Su influencia sobre Nerón era absoluta, pero también peligrosa. En el año 65, cuando Sporus tenía 15 años, la tragedia que definiría su vida se desencadenó en los aposentos imperiales. Popea, embarazada de 6 meses, discutió con Nerón sobre algo trivial. El emperador, ebrio de vino y omnipotencia, la golpeó con tal furia que la mujer cayó al suelo sangrando. Murió esa misma noche, llevándose consigo al hijo que nunca nacería. Nerón no lloró. Los monstruos no lloran por sus víctimas, las lamentan. El emperador comenzó a lamentar a Popea con una intensidad que trascendía la razón. Mandó embalsamar su cuerpo con especias de Arabia. Construyó un mausoleo que costó el equivalente a los ingresos de una provincia. Pero nada calmaba el vacío que había dejado la mujer que él mismo había destruido. Entonces alguien le habló del muchacho griego, que se parecía a la emperatriz muerta. Sporus fue llevado ante Nerón una tarde de otoño. El emperador lo miró durante un largo silencio, caminó a su alrededor como un escultor examinando mármol, y finalmente sonrió con la sonrisa de quien ha encontrado la solución a un problema imposible. Esa noche, Sporus era un adolescente hermoso con un futuro incierto. Al amanecer ya no era nada de eso. El cuchillo que cambió la vida de Sporus no era un arma de guerra, sino un instrumento quirúrgico afilado por las manos expertas de Zenotemis, el médico griego que había aprendido su oficio en los templos de Asclepio. Pero esa mañana de invierno del año 65, sus conocimientos no servirían para sanar, sino para mutilar en nombre de un amor enfermo. Sporus fue inmovilizado en una mesa de mármol, rodeado por braseros que mantenían calientes los hierros para cauterizar heridas. No le explicaron qué iba a ocurrir, no le preguntaron si estaba de acuerdo. Su cuerpo no le pertenecía, así que tampoco le pertenecía el derecho a conservarlo intacto. Cuando despertó, ya no era el mismo. Lo que le habían quitado no era solo carne, era su identidad, su futuro, su posibilidad de ser padre, amante, hombre. En su lugar había dejado una herida que sanaría, pero que nunca dejaría de doler.
La recuperación fue larga y vigilada. Nerón visitaba diariamente al muchacho, observando cómo su cuerpo se adaptaba a la ausencia de hormonas masculinas, cómo su voz se mantenía en registros agudos, cómo sus rasgos se suavizaban. Pero la verdadera transformación no era física, era psicológica. Día tras día, Sporus fue perdiendo fragmentos de su personalidad original. Le trajeron túnicas femeninas, confeccionadas exactamente con las medidas de Popea. Le enseñaron a caminar balanceando caderas, a sostener las manos con elegancia femenina, a modular la voz para que sonara cristalina y dulce. Las esclavas especialistas en cosméticos le maquillaban el rostro cada mañana, transformando sus facciones masculinas en una versión juvenil de la emperatriz muerta. Pero lo más cruel no era la transformación física, era la psicológica. Nerón le hablaba como si fuera Popea. Lo llamaba mi amor, mi diosa, mi emperatriz. Le relataba recuerdos que no eran suyos. Le exigía que respondiera a nombres que no le pertenecían. Sporus aprendió a sonreír cuando Nerón mencionaba el primer beso que había dado a Popea. Aprendió a fingir nostalgia por conversaciones que nunca había tenido. Aprendió a ser el eco viviente de una voz que se había apagado para siempre. Cuando finalmente Nerón consideró que la transformación estaba completa, presentó a Sporus ante la corte como Sabina, el nombre con el que había decidido rebautizar al muchacho. Los cortesanos, acostumbrados a los caprichos imperiales, aplaudieron la boda entre el emperador y su nueva esposa con entusiasmo fingido. Pero en sus ojos se leía la incomodidad, el asco mal disimulado, la conciencia de que estaban presenciando algo que transgredía no solo las leyes humanas, sino las divinas. Sporus caminó entre ellos vestido de seda púrpura, adornado con diademas que habían pertenecido a una mujer real, recibiendo reverencias destinadas a una emperatriz que él jamás sería. Esa noche, Nerón condujo a Sporus a los aposentos que habían pertenecido a Popea. Todo seguía exactamente igual. Los perfumes en frascos de alabastro, las joyas en estuches de marfil, las túnicas colgadas en armarios de cedro. Le pidió que se acostara en la cama que había sido de Popea, que fingiera ser la mujer que él había matado y que ahora lloraba cada noche. La vida de Sporus en palacio era un espectáculo constante, donde cada gesto estaba coreografiado, cada palabra ensayada, cada emoción fingida. Nerón había creado no solo una esposa artificial, sino un drama privado en el que él interpretaba al esposo enamorado y Sporus al fantasma complaciente de una mujer asesinada. Sporus comenzó a aparecer en eventos oficiales del brazo de Nerón, presentado como la emperatriz Sabina. Los embajadores extranjeros le besaban la mano y le dirigían reverencias protocolarias, pero en sus rostros se leía la confusión, el esfuerzo por entender qué era exactamente lo que tenían delante. En los banquetes, Sporus ocupaba el lugar de honor al lado del emperador, reclinado en el triclinio púrpura que había pertenecido a Popea. Comía con modales exquisitos, bebía vino aguado como correspondía a una dama patricia y conversaba con voz melodiosa sobre temas que no le interesaban. Nerón, borracho de poder y vino, se deleitaba exhibiendo a su creación. Le acariciaba el rostro delante de senadores, le susurraba palabras de amor al oído mientras los cónsules observaban. Lo besaba apasionadamente ante embajadores. Para el emperador, cada muestra pública de afecto hacia Sporus era una demostración de su omnipotencia. Él podía matar a una mujer, resucitarla en otro cuerpo y obligar al mundo a aceptar su milagro perverso. Pero para Sporus, cada aparición pública era una humillación refinada. Sabía que los hombres que lo cortejaban fingidamente pensaban en él como en una abominación. Sabía que las mujeres que lo saludaban con sonrisas educadas lo veían como un recordatorio de su propia vulnerabilidad.
Los peores momentos eran aquellos en los que Nerón organizaba espectáculos específicos para mostrar cuán perfecta era su imitación de Popea. Hacía que Sporus recitara poemas que la emperatriz muerta había amado, cantara canciones que ella había interpretado. El muchacho había aprendido de memoria los gustos y expresiones de una mujer que nunca había conocido. En ocasiones, Nerón lo llevaba al mausoleo de Popea, donde el cuerpo embalsamado de la emperatriz descansaba en un sarcófago de pórfido. Allí, delante del cadáver de la mujer que había inspirado su transformación, Sporus debía realizar ofrendas y fingir que lloraba por alguien cuya muerte había hecho posible su propia existencia. Sin casa, sin nombre, sin género definido, Sporus existía en un limbo que no era vida ni muerte, sino algo peor, una existencia como objeto decorativo en el palacio de un loco. Aprendió a no tener opiniones propias, porque las opiniones pertenecían a Popea. Aprendió a no desear nada, porque los deseos eran incompatibles con su función de espejo. El año 68 trajo vientos de guerra que ni siquiera los muros del Palatino podían detener. Las legiones de las Galias se habían sublevado bajo Vindex. Las de Hispania seguían a Galba. Y en África, Clodio Macro acuñaba monedas con su propio rostro. El imperio que Nerón creía controlar se desmoronaba como un anfiteatro mal construido. Mientras las noticias de revueltas llegaban a Roma, como cuervos portadores de malos augurios, Nerón se refugiaba cada vez más en su teatro privado con Sporus. Ya no fingía gobernar, pasaba días enteros en los aposentos de Popea, obligando al muchacho a representar escenas de reconciliación matrimonial. Cuando el Senado lo declaró enemigo público en junio del 68, la noticia llegó al palacio al amanecer. El emperador, que dormía abrazado a Sporus, despertó gritando. No era el grito de un hombre que acaba de enterarse de su condena. Era el aullido de un niño que descubre que sus padres no pueden protegerlo. La huida fue patética y desesperada. Nerón, acompañado solo por un puñado de libertos fieles y por Sporus, salió de Roma al galope, buscando refugio en una villa suburbana. La ironía era amarga. El amo del mundo pedía asilo a un hombre que había sido su propiedad. En la villa, mientras los cascos de la caballería pretoriana se acercaban, Nerón ensayó diferentes formas de suicidio. Probó acercarse la daga al cuello, pero le temblaba la mano. Intentó arrojarse desde una ventana, pero el vértigo lo paralizó. El emperador que había matado a su madre, a su esposa, a centenares de inocentes, era incapaz de matarse a sí mismo. Finalmente, cuando ya se oían las voces de soldados que registraban la casa, obligó a uno de sus libertos a clavarle la daga en la garganta. Sporus, que había presenciado la agonía desde un rincón, pensó: el mundo no perdía un actor, sino que se liberaba de un director que había convertido la vida en una tragedia insoportable. El muchacho quedó solo junto al cadáver de su amo. Ya no era Sabina, porque Sabina había existido solo en la mente de Nerón. Tampoco podía volver a ser Sporus, porque ese niño había muerto en una mesa de mármol 3 años atrás. El emperador Otón recibió a Sporus como un regalo envenenado. Era un hombre vanidoso, bisexual, que había sido amante de Popea antes de que Nerón se la arrebatara. Ver al muchacho que había sido transformado en imitación de su antiguo amor le producía una mezcla perturbadora de nostalgia, excitación y repugnancia. Para Sporus, el cambio de amo no supuso liberación, sino una nueva forma de esclavitud. Otón era menos obsesivo que Nerón, pero más utilitario. No lo necesitaba para revivir una gran pasión, sino para decorar su imagen pública. Pero Otón duró apenas 3 meses en el trono. Cuando Vitelio venció a Otón en la batalla de Bedriacum, el nuevo emperador heredó a Sporus. Y Vitelio era un hombre muy diferente. Brutal, directo,
sin refinamientos estéticos ni perversiones sofisticadas. Para él, Sporus no era una obra de arte ni un objeto de placer. Era una aberración que ofendía su concepto tradicional de la masculinidad romana. Decidió que la solución más apropiada era convertir la aberración en espectáculo. Planeó exhibir a Sporus en el anfiteatro, disfrazado de doncella violada, para que fuera devorado por fieras ante la multitud. Pero Sporus había aprendido algo durante sus años de supervivencia en palacio, que incluso los objetos tienen límites, que incluso las muñecas pueden romperse por voluntad propia. La noche anterior al espectáculo, solo en una celda del anfiteatro, tomó la decisión que le había estado vedada durante toda su vida artificial. Eligió su propio final. Se quitó los vestidos de mujer, los dobló cuidadosamente. Se lavó el maquillaje del rostro con agua fría, revelando por primera vez en años las facciones del muchacho griego que había sido. Y luego, con la misma daga que había presenciado la muerte de Nerón, se abrió las venas. Murió lentamente, sintiendo cómo la sangre tibia se escapaba de su cuerpo junto con los años de humillación, los recuerdos prestados, la identidad impuesta. En sus últimos momentos de conciencia, no pensó en Nerón, ni en Popea, ni en Roma. Pensó en las colinas de Grecia que había olvidado, en el nombre que le habían robado. Cuando los guardianes lo encontraron al amanecer, ya estaba frío. Su rostro tenía una expresión de paz que nunca había mostrado en vida, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que le habían negado durante años. Siglos después, cuando los historiadores romanos escribían sobre los excesos de Nerón, mencionaban a Sporus como una nota al pie, una anécdota que ilustraba la locura del emperador. Para la historia oficial, Sporus no había sido una persona, sino un símbolo, la representación de hasta dónde podía llegar la corrupción del poder absoluto. Su tragedia no fue solo personal, fue política, porque su historia ilustra cómo los imperios en decadencia no solo destruyen territorios y ejércitos, sino que pervierten la esencia misma de lo humano. Cuando el poder se vuelve absoluto, las personas se convierten en objetos, los niños en juguetes, los cuerpos en lienzos, para pintar fantasías enfermas. Y aún hoy, más de 2000 años después, su historia resuena con ecos perturbadores, porque siguen existiendo lugares donde los poderosos compran niños para satisfacer sus fantasías. Siguen existiendo sistemas que transforman personas en mercancías. Siguen existiendo tronos desde los cuales se dictan las mutilaciones del alma y del cuerpo. Esta es la historia de un niño que nació libre en las colinas de Grecia y murió esclavo en las cloacas de Roma, que fue castrado no para convertirlo en eunuco, sino en fantasma, que aprendió a caminar, hablar y respirar como una mujer muerta, y que finalmente eligió el silencio definitivo como única forma de recuperar su dignidad. Sporus no fue el monstruo de esta historia, fue su víctima más perfecta, y en su última decisión demostró que ni siquiera el poder imperial puede robar para siempre el alma humana. Porque hay elecciones que ni los emperadores pueden dictar, y la muerte es una de ellas.